Estamos recorriendo el mundo en 80 días. Buscamos construir un planeta sostenible. Por eso, hoy más de 40 países están unidos bajo un mismo propósito. Estás viviendo la travesía 2021 del iFest Digital. Inspiración para el desarrollo sostenible. En esta sección tendremos panelistas y conferencistas que nos darán una visión más clara del desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y proyecciones a 2050. Tú eres parte del cambio y nosotros queremos acompañarte. Participa en el iFest Digital Travesía 2021. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué es importante la perspectiva del valor económico de la naturaleza? No como insumo comercial, sino como oportunidades de vida y subsistencia, por las oportunidades que ella nos genera para ser parte y hacer parte de la visión ecosistémica que procuramos instrumentar desde esta travesía de 80 días, funcionando el propósito de conectividad con el FEST, financiamiento, ecosistema, sociedad, tecnología, y sobre todo con la posibilidad de abrirnos a conocer protagonistas, a conocer proyectos, a conocer situaciones diferentes en esta etapa de diagnóstico, de relevamiento de situación. Hoy tenemos a alguien que nos acompaña hace muchísimos años y que se dedica en las problemáticas de la sustentabilidad, del cambio climático y las finanzas, con un amplio bagaje en el peritaje ambiental, con un currículo que es imposible explicarlo ahora, pero sí lo vamos a acompañar en el blog, con mucha incidencia en el género, con mucha incidencia en el ámbito público, con la publicación de 12 libros y también con una permanente inclusión en distintas redes de investigación, de educación para la sustentabilidad. Bienvenida a Leandra Scafati desde Argentina. Gracias, Marita. Muchas gracias por tenerme en este programa. Sé los esfuerzos que haces y que venís haciendo hace tantos años, así que encantadísima, un placer estar con vos, un honor. Pero hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar de Leandra y los aportes al desarrollo sostenible que viene haciendo desde muchísimo tiempo. No vamos a decir años, pero sí muchísimo tiempo. Y no solo por cantidad de tiempo, sino por compromiso y profundidad en el contenido de lo que ofreces. Contanos particularmente qué estás haciendo en este momento y cuál crees que son las claves que tenemos que tener en esta travesía que empezó como un puente entre Uruguay y Colombia, pero que está abierto a los 40 países donde tenemos integrantes que participan en nuestras redes. ¿Cuáles son las claves que vos ves desde el Cono Sur y también con tu experiencia en Harvard, que también te ha dado una visión mundial del valor económico de la naturaleza, siendo que también sos una referente permanente de cómo medir el ciclo de vida de los productos? Algo muy importante que en las finanzas y en la visión económica hasta el momento no habíamos tenido. Así que tenés esa responsabilidad y ese compromiso de orientarnos en forma práctica. Bueno, Marita, quiero decir que esto no lo aprendí en Harvard. En Harvard aprendí finanzas, aprendí las herramientas, pero la verdad es que mi nueva teoría no salió de Harvard, sino justamente salió, y me encanta que esto sea una red del Cono Sur, porque justamente mi propuesta va en ese sentido. Creo que la pandemia, con toda la problemática, ¿no? Lamentar tantas vidas humanas que se han perdido, los problemas sociales, económicos y ambientales que ha generado la pandemia, también aceleró el debate. Un debate que, como bien sabés, por lo menos en mi caso, vengo impulsando hace muchos años, que es el de reconocer el verdadero valor de la naturaleza. El de redefinir el valor del PBI, digamos, la medición del PBI que hoy no mide nada. Y todo esto se juntó en una teoría, en una hipótesis que vengo planteando hace más de 5 años, en donde digo que hay diferentes tipos de valores, ¿no?
y de deudas. Las deudas no son ni más ni menos que la representación de algún valor. Este valor puede ser plata, pero también hay deudas morales, deudas éticas, no todas las deudas son de tipo financiera. Y de acuerdo a cualquier métrica que quieras utilizar, y la mayoría métricas digamos, propuestas desde el norte global, no propuestas por el sur, sino propuestas por el norte global, hay una deuda ambiental histórica de los países del norte global, o sea, los países más ricos. No solamente ahí existe esta deuda ambiental, sino que siguen generando deuda ambiental, o sea, no aflojó la generación de la deuda ambiental, o sea, está la deuda histórica y está la deuda presente, y sin embargo no se hacen cargo. Hablan, dicen, prometen, firman tratados de todo tipo y color. En los tratados, de hecho, hay dos principios claves en todos los tratados internacionales vinculados con la problemática ambiental y social, que son la de responsabilidades comunes y diferenciadas y la del que contamina paga. De hecho, el principio del que contamina paga también está incorporado en todos los marcos normativos nacionales de todos los países, del norte y del sur. Sin embargo, a la hora de la verdad, el que contamina no paga. Esto está claramente demostrado a través justamente de lo que es, si querés podemos usar como métrica el Overshoot Day, podemos usar como métrica la huella ecológica, elegí la métrica que quieras. Inclusive hace poco salió una medición nueva de Cambridge University sobre qué pasaría si incorporamos en el cálculo de las deudas soberanas la variable ambiental, solamente el impacto del cambio de temperatura, no el impacto después que genera ese cambio de temperatura en términos de pérdida económica, social, ambiental y humanas. Bueno, solamente incorporando ese dato, los países del norte global directamente no tendrían una deuda soberana con un famoso riesgo país, que es el que más castigan sobre todo al sur y sobre todo a Argentina, que es el país de donde vengo, que se daría vuelta la tortilla, digamos. Nosotros tendríamos un riesgo país muy bajito y en los países centrales tendrían un riesgo país muy alto. O sea, digo, cuando empezás a incorporar la variable ambiental dentro de los modelos económicos, que es lo que no se hace, siempre se habló, todos los modelos económicos, sean de izquierda a derecha, todos, hablan de las externalidades, consideran que hay externalidades que no se ponderan dentro de los modelos, ni la externalidad ambiental ni la externalidad social. Yo lo que digo es que hay que incorporar para pagar el verdadero valor de las cosas. Hoy el precio no es el valor de las cosas. Cuando lo planteas en términos netamente de naturaleza, que hoy es más preciada que nunca, porque justamente tenemos una pandemia por no haber cuidado la naturaleza y tenemos una aceleración del cambio climático por no haber cuidado la naturaleza, y esto además quedó en evidencia para los que creen que estoy siendo romántica en la culminación de las metas de Aichi el año pasado, que parece una cuestión no sé si causal o casual, pero recordá que en el 2020, cuando vino la pandemia, hubieron dos agendas que fracasaron rotundamente. La agenda de la diversidad biológica, que después de 10 años, de las 20 metas no se cumplió ninguna, una vergüenza, y como yo digo, nadie renunció. Y también había un replanteo, justamente era el lanzamiento del Tratado de París, en donde los países tenían que presentar sus NDC, y prácticamente ningún país central presentó algo serio. Los pocos países que presentaron algo fueron países justamente del sur global, que prácticamente no tenemos incidencia en el cambio global, en la problemática del clima. Entonces, fue una vergüenza, y todo esto pasó el año de la pandemia. O sea, si uno creyera en Dios, diría que es un castigo de Dios, y si no, bueno, es una causalidad o casualidad, no lo sé, pero todo pasó en el año 2020, y ahora estamos discutiendo en el 2021 cómo vamos a seguir, tanto con la protección de la diversidad como la acción por el clima, cosas que seguimos trabajando en forma independiente, cuando no lo son. La pérdida de biodiversidad acelera el cambio climático, y el cambio climático acelera la pérdida de la diversidad. A mí me encanta comentar esta paradoja porque es tal cual, eso es así. Entonces, hoy tenemos una pandemia de la cual todavía no podemos salir,
en donde hay unas asimetrías infernales en cuanto a cómo se atiende, por ejemplo, la pandemia, no solamente por la capacidad de infraestructura sanitaria que tiene el norte global versus el sur global, sino también por la capacidad de pagar esa asistencia. Tal es así que las tasas siguen siendo muy diferentes. El sur global se financia con tasas en promedio del 6%, el norte global se financia con tasas al 0%, para atender la misma problemática que es global y que además no la provocó el sur global. Entonces, estos son los dilemas, las preguntas que deberíamos estar haciendo en red desde el sur global. Marita, por eso me encanta que estés haciendo esto. Uno de los problemas más graves que tenemos es que no nos unimos. No hay, digamos, no hay un sindicalismo, si lo querés poner en esos términos, del sur global. Cuando vamos a las negociaciones internacionales, vamos cada uno por su lado. No hay una mirada del sur global para atender estas problemáticas que además, recordemos, cuando uno mira estas huellas ecológicas que mencioné anteriormente, el único pulmón que todavía queda en el planeta Tierra vivo es el sur global. Y lo voy a achicar un poquito más, es Sudamérica. Ni siquiera es todo el sur global, porque se han ocupado de reventar África. Cuando uno mira las huellas ecológicas de África, algunas son verdes y otras están en muy mal estado. ¿Y eso por qué? Porque hasta hace muy poquito eran colonias europeas. Nos guste o no nos guste, es la verdad. Hace muy poco tiempo se independizaron, en el mientras tanto los destrozaron. Eso es lo que pasó con África, como sur global. Pero América Latina todavía tiene este pulmón verde, esta naturaleza, que se la está regalando al mundo. Y además somos los que menos contaminamos. Entonces, somos los que más naturaleza tenemos, los que menos contaminamos y se la estamos regalando. Eso en economía se llama free riders, parásitos cuando lo traducís. Es un error de los modelos económicos, aquellos que disfrutan sin pagar. Y eso es lo que está pasando hoy. Y sin embargo no lo estamos poniendo arriba de la mesa. Y hay una oportunidad histórica para hacer esta valoración y poderla monetizar y empezar a negociar de otra manera, porque a nosotros nos cobran tasas de usura para cualquier tema, para la acción climática, para la acción de la pandemia, como mencioné antes, para la acción para la conservación. Y sin embargo, como si fueran temas que son diferentes de acuerdo a cómo uno está ubicado geográficamente. En realidad debería ser al revés. Nosotros necesitaríamos poder financiar esa conservación que hoy es tan importante y que quedó tan claro durante la pandemia a tasa cero. Deberían venir a ponernos plata gratis, porque somos lo poco que queda para proteger, ¿qué? Como digo siempre, no el planeta. El planeta existe desde hace más de 4.500 millones de años, miles de millones de años, va a seguir existiendo a pesar nuestro. Lo que está en juego es la raza humana, lo que está en juego es nuestra propia subsistencia. Y hay muchos que parecen que no lo entienden esto. Entonces, propongo, valoricemos que hay herramientas suficientes para tener el verdadero valor de la naturaleza, que el precio sea igual al valor. Ahora, cuando los ambientalistas se agarran la cabeza y dicen, no, ¿cómo vas a hablar de monetizar la naturaleza? Perdón, todos los días monetizamos la naturaleza, un precio que no es el verdadero valor. Cuando vendemos un alimento, medicina, ¿qué se creen que es eso? Eso es comercializar la naturaleza, ¿o qué estamos vendiendo? Entonces, dejémonos de pavadas, empecemos a realmente hablar de soberanía, que es lo que estoy proponiendo yo, en donde el recurso se valora como corresponde. Hay métricas, hay metodología. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios en la UCA, que es la universidad donde yo doy clases y dirijo un posgrado, y la verdad que los números son sorprendentes. Te doy un ejemplo rapidito, Marita. El valor de la selva misionera, que es uno de los bosques subtropicales que todavía están en un buen estado de conservación en Sudamérica, sería equivalente hoy el valor de un solo servicio ecosistémico, como por ejemplo es el secuestro y el almacenamiento de carbono, sería equivalente a la deuda externa que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Creo que lo valioso de esta charla es dar un pincelazo y un llamado de atención a la reflexión, a la toma de conciencia y a la definición. Muchas veces tenemos miedo de poner en blanco sobre negro las problemáticas, o las pasamos para después, o criticamos que nunca es suficiente lo que hacemos. Y bueno, la oportunidad que nos estás dando, yo recuerdo que fuiste la primera que vi,
que ponía el mapa al revés y ponía por qué siempre está el norte global y el sur global, como estás diciendo. Y eso me llamó la atención y comprendí cuál era tu perspectiva profesional. Entonces, cuando ponemos todas las voces, todas, tratamos también de exponer esto, ¿no? Los fundamentos, desde donde cada persona opina, pone su criterio y pone en la balanza lo bueno, lo malo y sobre todo lo que hay que hacer desde su punto de vista. En esta travesía seguramente vamos a tener pasajeros, valga la metáfora, con distinta formación, con distintos intereses, de distintos ámbitos, del público, del privado, del académico, del social, pero bueno, yo creo que esta parte la vamos a dejar así, en suspenso, para verla en el momento de debate o también en el momento de las conferencias de alto impacto, cuando estamos planificando en próximo octubre, 21 y 22 de octubre, bajo el manto del Día Mundial del Ahorro Energético, esta otra posibilidad de contribuir al valor de la naturaleza desde el ahorro energético también. Pero vamos a ir al género, tu incidencia en el género, porque sos fundadora de Ecomujeres, que también ha sido una propuesta disruptiva y desde hace mucho tiempo. Cuéntanos qué es Ecomujeres y cómo lo has planificado. ¿Desde cuándo, además? Sí, hace 15 años que creamos Ecomujeres ya, hace mucho tiempo, y cuando la creamos, en realidad no fue tanto un tema de feminismo, sino al revés. Yo siempre digo que somos femeninas, buscamos y tratamos de resaltar aquellas capacidades que tienen las mujeres que las hacen mujeres, ¿no? Todas esas características que nos hacen ser solidarias, cooperativas, empáticas, que tienen mucho que ver con este paradigma. Digamos, toda la transición está planteando y están, si vos ves los nuevos modelos de negocios, los nuevos emprendimientos, todos tienen que ver con la cooperación, con la coordinación, con la solidaridad, con pensar en el otro. Y la mujer tiene esta capacidad. Entonces pensamos en que la mujer, como en realidad Ecomujeres surge por la necesidad de tratar de transmitir información científica y académica con un lenguaje llano, coloquial, para que la gente pueda entender, porque veíamos que no había buena información, buen acceso a la información, para que la persona común entienda de qué se está hablando y entonces después pueda así tomar decisiones como corresponde. Apuntamos a las mujeres porque creíamos que era la líder natural para esta transición. Justamente por todas estas características que te comenté. Básicamente hay características de tipo primero psicológicas, la mujer da vida, al dar vida la defiende en todas sus formas, es algo casi innato, natural, biológico, y después, bueno, tiene esta capacidad de empatizar con el otro, ponerse en el lugar del otro, que es tan, tan importante hoy en día. Entonces, bueno, creamos Ecomujeres con este objetivo, entendiendo que la mujer tenía esta capacidad también de comunicar, de ser la vocera natural. Y desde entonces, bueno, vos sabés, hacemos propuestas de educación ambiental, hacemos investigación, tratamos de empoderar diferentes actividades que hacen las mujeres, acompañamos emprendedoras sustentables, tanto en la moda como en temas vinculados con la casa, con la construcción sustentable, con los alimentos, digamos, tomamos 3 o 4 ejes centrales que tienen que ver con el consumo, porque entendíamos que además la problemática del cambio climático es una problemática de consumo. Entonces, si podíamos, a través de las mujeres, generar estos cambios de hábito y promocionar emprendimientos más sustentables, creíamos que podíamos realmente cambiar la realidad. Me parece importante también mencionar esta medición de la huella de carbono, que fue el primer sitio que lo ha hecho, y sobre todo porque has abierto la perspectiva, y en particular en 2013, y valga que ya no nos queda casi nada para cumplir los 10 años, en 2013 me inspiraste a hacer el ENAS, el efecto niña-adolescente y su impacto en la sustentabilidad,
con un apoyo total para poder difundirla, agregando valor al Día Internacional de la Niña que se cumple cada 11 de octubre, y nos permitiste ser la primera red, la primera organización que llevaba este Día Internacional de la Niña al Cono Sur. Así que contanos un poquito qué es el efecto niña. Yo te voy a pasar la posta para que nos cuentes por qué también Ecomujeres se inspiró en el efecto niña y nosotros le agregamos este componente de cuánto impacta no cuidar a las niñas en la forma, a las niñas adolescentes en el tiempo y forma de vida, cuánto impacta en la sustentabilidad de cada país. Un emprendimiento y una investigación que hacemos todos los años y que cada 11 de octubre recordamos, reformulamos. Y por supuesto, en esta travesía también te voy a invitar para que nos ayudes y nos acompañes. Bueno, por supuesto, la huella de carbono la usamos como una herramienta, sí, fue muy innovadora en su momento, ¿verdad? Pedagógica. Nos parecía que era una herramienta muy sencilla, muy didáctica, para que la gente entienda que tiene un impacto en el ambiente, porque la mayoría de la gente cree que el efecto NIM, que se dice en inglés, not in my backyard, que no tiene ningún impacto en el ambiente, que el problema es de otro. Entonces, a través de la medición de la huella de carbono individual, que fue lo que desarrollamos y sigue estando gratuita y anónima en nuestra web, se puede usar cuantas veces se quiera, lográbamos de alguna manera impactar a la gente para que puedan medir su propia huella y entender cómo era el impacto y entender que todos impactamos, pero también tenía una parte didáctica, educativa, en donde le decíamos, no importa cuál es la medida, lo importante es poder bajar tu propia medida, ¿no? Si bien había una comparación con la huella argentina, en principio, porque es, bueno, donde estamos nosotros ubicadas. Y en lo que fue el efecto Elenas, una de las causantes, o digamos, del catalizador más importante de trabajar con las niñas adolescentes, es poderlas mantener en el sistema educativo. Si estaba la posibilidad de mantenerlas dentro del sistema, esa niña generaba todo un efecto positivo, no solamente en su familia, sino en su comunidad. Ahora, si no podía quedarse dentro del sistema, que es lo que pasa en la mayoría de las niñas, en niveles, digamos, que están en los lugares de pobreza, lamentablemente, o porque tienen que cuidar a sus hermanitos, o porque tienen que salir a trabajar, digamos, entonces dejan de ser niñas para ser adultas sin pasar por ese espacio tan importante para el empoderamiento femenino. Entonces ahí es donde empiezan un círculo vicioso. O sea, hay una edad clave, los 14 años, y a los 14 años esa niña puede sostenerse dentro del sistema, genera un círculo virtuoso. Si no puede quedarse dentro del sistema, genera un círculo vicioso para ella misma y para toda su comunidad. Lamentablemente todavía esto no está tomado como política pública, lo hemos visto contigo, Marita, no hay ni programas para niñas adolescentes, que era un poco lo que promovíamos allá por el 2013, ya como bien dijiste. Hay programas de asistencia para niños, adolescentes, varones, y no están tenidas en cuenta las niñas adolescentes. Pasan este tipo de cosas rarísimas, que, bueno, en donde a la niña adolescente medio se la deja siempre de lado, ¿no? Tanto a nivel cultural como a nivel de la política pública, y sin embargo es el catalizador necesario para mejorar la familia y la comunidad. Fue lo que nos planteamos, la generación de escala de los varones, los hombres impactan en la familia y en el mercado fundamentalmente, pero la mujer tiene una mayor escala, impacta desde ella a la familia, a la comunidad, al país, a la región, planeta. Porque, como decías antes, además de dar vida, da alimento, porque genera toda una situación afectiva, de cuidados, que hoy nos lleva, como siempre decimos, de mostrar y hacer visible esa transición del patrón de consumo a la matriz de cuidado, que hoy tiene una relevancia superlativa en esta travesía, y que queremos demostrar realmente esta transición con expertos y con personas que pueden bajar todo el relato y la narrativa profesional de la economía, de las complejidades de esta pandemia, que además de sanitaria es económica,
poderla bajar al llano para que lo puedan comprender todos los pasajeros que nos acompañan desde distintos ámbitos, como decía antes. ¿Cuál es entonces? Y déjame hacerte un comentario, Marita, la mujer, que lo dijiste, pero me gustaría resaltarlo, es una gran ordenadora social. Ese es el gran rol de la mujer. Y en la pandemia, vos fíjate que quedó clarito que los países que mejor administraron la pandemia están liderados por mujeres. No sé si tenías este dato. Sí, lo Entonces, sabía. tiene que ver con la matriz de cuidado de la que vos hablás. Es absoluta, hay un vínculo absoluto. Sí, sí, es importantísimo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar? Y de, sobre todo, poner también en tela de aclaración esta responsabilidad y economía del cuidado. ¿Quién se hace cargo? ¿Cuánto cuesta? El famoso dicho, más vale prevenir que curar. No tenemos cultura de la prevención. No tenemos cultura de la contingencia, de ese efecto COVID que nos ha puesto de cara a una realidad, a una nueva realidad, que no vino a traer nada nuevo, sino a ponernos en evidencia lo que estaba mal antes, ¿no? Bueno, la verdad que se nos ha pasado el tiempo volando. Yo quiero convocarte en forma activa para el debate de esta visión económica, también para el efecto niña que vamos a tener en octubre, y sobre todo para tener una charla muy profunda en los diálogos, en las rondas de negocios, en el networking que tenemos preparado para fortalecer los 2 días de las conferencias de alto impacto. Yo cada vez que pienso que fue como un desafío importante que nos planteamos en hacer 80 días para sostener este interés de 80 días, la verdad que yo me siento muy feliz. Cuando encuentro personas como vos que nos acercan a una realidad concreta, me hacen perder el miedo de estos 80 días que recién, bueno, vamos en una pequeña parte, pero sobre todo con poder compartir contigo estos efectos, intenciones que tenemos en islas, porque tenemos que dejar de trabajar aislados, tenemos que hacer trama social. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, a través de una herramienta, de una vía, de un canal digital, como estamos haciendo de esta inspiración por el desarrollo sostenible, de esta digitalidad, que ya empezamos a generar el nuevo perfil de figitales, ya no somos ni físicos ni solamente digitales, estamos fusionados en una transformación digital de la nueva agenda de desarrollo. Te vamos a convocar en otros momentos y sobre todo vamos también a pedirte que nos indiques a quiénes invitar, porque sos una permanente referente y convocada de empresas. Y también nos interesa mucho la visión empresaria, porque los gobiernos tienen turnos de 4 años, pero las empresas son permanentes y son las que generan empleos y son las que realmente tienen que definir y decidir el destino del mundo. ¿Alguna relación, alguna referencia, alguna sugerencia para que tengamos en cuenta en los próximos pasos antes de volverte a convocar para otra charla? No, bueno, creo que hay que aprovechar el debate que se está dando a nivel internacional, en donde la cuestión de género también está arriba de la mesa, para permear. Por eso digo, es tan importante que Sudamérica pueda tener una voz única en estas conferencias internacionales. Se está debatiendo ahora el futuro de la humanidad. Sudamérica tiene mucho para aportar, muchísimo, entonces es muy importante que tenga una voz única. Además, la paradoja de que es el continente más desigual es también el que tiene las posibilidades de insumos para la naturaleza en los que hay que justamente preservarlos, ¿no? ¿Cómo ves el Acuerdo de París? ¿Cómo ves la COP? La COP26, que justamente esta travesía nos va a permitir atravesarla toda. Nosotros vamos a terminar el 12 de noviembre, así que tal vez ahí también te vamos a convocar como una referente, que nos ayudes en las conclusiones, porque queremos hacer al final de esta travesía un informe
que ponga de manifiesto lo que hemos hecho, pero también conclusiones universales, globales, del norte y del sur, y como dice la CEPAL, de esta integración de los países ricos o desarrollados, de los países en desarrollo y de los pequeños estados insulares. Mira, por ahora no tengo muchas esperanzas con la COP, por lo que lo estoy siguiendo muy de cerca, Marita, minuto a minuto, porque parte de mi hipótesis tiene que ver con eso, con las definiciones que se van a tomar ahí. Por ahora te diría que veo más problemas que soluciones. Me gustaría decirte otra cosa, estoy bastante frustrada por las conversaciones previas que han habido tanto en el G20 como en el G7. Espero que alguien dé un volantazo. Todavía no lo veo. Realmente Biden debería dar ese volantazo. Tiene toda la oportunidad, tiene a toda América, se olvida de América. América es su patio trasero y la está olvidando. Ojalá se dé cuenta que tiene una oportunidad histórica para dar el volantazo que necesitamos. Porque, a ver, vuelvo a lo mismo, no está en juego la vida del planeta, está en juego la vida humana propiamente dicha. Sí, como siempre decimos, estamos entre una agenda que justamente no es de bienestar, es de supervivencia de la humanidad. Así que sí o sí tenemos que poner en blanco sobre negro lo que está pasando, definirnos de qué lado estamos. A veces, yo siempre digo, trataré de ser objetiva, pero no puedo ser neutral, porque no son tiempos de neutralidades, son tiempos de definir, de escuchar, de conocer, de escuchar todas las voces, de saber que vamos a trabajar con gente o vamos a conectarnos con gente que no piensa como nosotros, que a lo mejor tiene razón, pero que sí o sí tenemos que estar juntos en esta trama social. A mí me gusta repetir, y como dice Juan Rulfo, mexicano, que nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Y yo creo que llegó ese momento. Y sí, son tiempos de verdades, no se puede esconder más la verdad bajo de la alfombra. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, no hay más tiempo, se acabó. No hay más tipping point, ya pasamos el tipping point. Esto quedó claro en el informe que acaban de hacer sobre el Amazonas, en donde parte del Amazonas pasó a ser emisor de gases de efecto invernadero. Una barbaridad. Y eso tiene que ver con la inercia de los ecosistemas. Los ecosistemas están teniendo una inercia negativa. No hay más tiempo. Está de más decir que esto no es una tendencia política, sino una necesidad ciudadana y humanitaria para justamente poner en valor la humanidad. No como centro de la naturaleza, sino como el ecosistema que tenemos que empezar a ver. Somos una unidad, y desde ese punto de vista vamos a ir sumando todas las voces que realmente en vez de protesta propongan, en vez de protestas nos acerquen propuestas concretas, análisis críticos, pensamiento crítico y proposiciones justamente productivas, efectivas, que sean llevadas adelante en lo concreto. Basta de discursos, porque ya de discursos estamos cansados. Esta travesía pretende, la verdad, que en este paso poner, además de todas las voces, todos los fundamentos y sobre todo las inspiraciones, para poder hacer de este nudge, de este empujoncito que siempre decimos, esa verdad que necesitamos todos para ser autosustentables y para ser autogestionables en todo lo que tenemos que proveernos también, ¿no? Aleandra, muchísimas gracias por este paso. Está el compromiso abierto de poderte convocar en cualquier momento, pero sobre todo que nos des algunas líneas y algunas participaciones, algunas sugerencias en el transcurso de las entrevistas o de las charlas de los otros aliados estratégicos que vamos a ir compartiendo. Desde Código R Internacional, ahora digital, y desde ACEDUIS, la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, capítulos Bogotá y Boyacá, te damos infinitas gracias, sabiendo que vamos a tener en tu persona, en tu profesionalidad, un aliado estratégico para lo que resta de estos 80 días de conectividad con propósito por la sostenibilidad del planeta. Muchísimas gracias. Bueno, Marita,
No, a vos. Muchas gracias por convocarme y sabes que siempre contás conmigo en todo lo que pueda. Te vamos a dar mucho trabajo, estoy segura, pero también sé que nos vas a responder como nos has respondido siempre. Muchas gracias, Aleandra. Chau, gracias. Gracias por acompañarnos a construir la sostenibilidad del planeta. Síguenos en redes sociales y no te pierdas esta gran travesía de 80 días de conectividad con propósito. Participa y vive el AIFES Digital Inspiración para el Desarrollo Sostenible. Invita a Código R Internacional y Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, ACEDUIS, capítulos Bogotá y Boyacá.